El hombre Dios. Inspirado en los relatos de María Valtorta. ¿No se lee en el Génesis que Dios hizo al hombre dominador de todo lo que había sobre la tierra? Es decir, de todo excepto de Dios y de sus ángeles ministros. ¿No se lee que hizo a la mujer como compañera del hombre en la alegría y en el dominio sobre todos los seres vivos? ¿No se lee que de todo podían comer excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que subyace en las palabras para que domine? ¿Cuál en el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Se han preguntado alguna vez esto ustedes? Que se hacen tantas preguntas inútiles y que no saben preguntarle nunca a su alma acerca de las celestes verdades. Su alma, si estuviera viva, se las manifestaría. Esa alma que cuando está en gracia es como una flor entre las manos de su ángel. Esa alma que cuando está en gracia es como una flor besada por el sol y asperjada por el rocío, besada y asperjada por el Espíritu Santo, que le da calor y la ilumina, que la riega y la adorna de celestes luces. ¿Cuántas verdades se manifestarían en su alma si supieran conversar con ella? Si la amaran como a quien se proporciona la semejanza con Dios, que es espíritu, como espíritu es su alma. ¿Qué gran amiga tendrían si amaran a su alma en vez de odiarla hasta matarla? Qué grande, sublime amiga con quien hablar de cosas celestes. Ustedes que tienen tanta avidez de hablar y se destruyen los unos a los otros con amistades que, aún no siendo indignas, si son casi siempre inútiles y se transforman en un bullicio vano o nocivo de palabras y solo palabras, todas terrenas. ¿No dije yo? Quien me ama observará mi palabra y el Padre mío le amará e iremos a él y haremos morada en él. El alma que está en gracia posee el amor, y poseyéndolo posee a Dios, o sea, al Padre que la conserva, al Hijo que la instruye, al Espíritu que la ilumina. Posee, por tanto, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría. Posee la luz. Imagínense, pues, qué conversaciones más sublimes podría establecer con ustedes su alma, que son las conversaciones que han llenado los silencios de las cárceles, los silencios de las celdas, los silencios del yermo, los silencios de las habitaciones de los enfermos santos, las que han confortado a los presos que en la cárcel esperaban el martirio, a los cenobitas que habían elegido el claustro en pos de la verdad, a los eremitas que anhelaban conocer anticipadamente a Dios, a los enfermos, para que soportaran, o mejor dicho, amaran su cruz. Si supieran preguntar a su alma, ella les diría que el significado verdadero, exacto, vasto en cuanto a la creación, de la palabra domine es este: para que el hombre domine todo, sus tres estratos, el inferior, animal, el estrato intermedio, moral, el estrato superior, espiritual, y oriente los tres hacia un único fin: poseer a Dios. Poseerlo mereciéndolo con este férreo dominio que tiene, sujetas todas las fuerzas del yo, haciéndolas esclavas de esta única finalidad: merecer poseer a Dios. Su alma les diría que Dios había prohibido el conocimiento del bien y del mal, porque el bien lo había donado con generosidad y gratuitamente a sus criaturas, y el mal no quería que lo conocieran, porque es un fruto dulce al paladar, pero que, una vez que baja con su jugo a la sangre, ocasiona una fiebre que mata y produce ardiente sequedad en la garganta, por lo cual, cuanto más se bebe de su jugo traidor, más sed de él se tiene.
Su objeción será: ¿y por qué lo ha puesto? ¿Por qué? El mal es una fuerza que ha nacido sola, como ciertos males monstruosos en el más sano de los cuerpos. Lucifer era un ángel, el más hermoso de los ángeles, espíritu perfecto. Solo Dios era superior a él. Pues bien, con todo en su ser luminoso nació un vapor de soberbia, y Lucifer no lo dispersó, sino que, por el contrario, lo condensó dándole vida en su interior. De esta incubación nació el mal. Este ya existía antes del hombre. Dios había arrojado fuera del paraíso al incubador maldito del mal, al que ensuciaba el paraíso. Pero ha seguido siendo y es el eterno incubador del mal. Y no pudiendo seguir ensuciando el paraíso, ha ensuciado la tierra. Ese metafórico árbol pone en evidencia esta verdad. Dios había dicho al hombre y a la mujer: conozcan todas las leyes y los misterios de la creación, pero no pretendan usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana, bastará el amor mío que circulará por ustedes, y sin libidine sensual, solo por latido de caridad, dará vida a los nuevos hombres como Adán de la estirpe. Todo se los doy. Solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso quitarle al hombre esta virginidad intelectual, y con su lengua serpentina hechizó y halagó miembros y ojos de Eva, suscitando en ellos reflejos y sutilezas que antes no tenían porque no estaban intoxicados de malicia. Ella vio y viendo quiso probar. Había sido despertada la carne. Si hubiera llamado a Dios, si hubiera corrido a decirle: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha halagado y me siento turbada. El Padre la habría purificado, la habría curado con su aliento, pues lo mismo que le había infundido la vida, podía infundirle de nuevo la inocencia, quitándole el recuerdo del tóxico serpentino. Es más, introduciendo en ella una repugnancia hacia la serpiente, como les sucede a los que han sufrido una enfermedad, que una vez curados, sienten hacia ella una instintiva repugnancia. Pero no, Eva no va al Padre. Eva vuelve donde la serpiente. Esa sensación le es dulce. Viendo que el fruto del árbol se podía comer y que era bonito y de aspecto agradable, lo cogió y comió de él. Y comprendió. Ya la malicia había penetrado y le mordía las entrañas. Vio con ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los usos y la voz de las bestias, y los deseó febrilmente. Inició sola el pecado, lo consumó con su compañero. Por eso sobre la mujer pesa una condena mayor. Por ella el hombre se hizo rebelde a Dios, y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella perdió el dominio sobre sus 3 reinos. El del espíritu, porque permitió que el espíritu desobedeciera a Dios. El de lo moral, porque permitió que las pasiones le sometieran a su señorío. El de la carne, porque la rebajó a las leyes instintivas de las bestias. La serpiente me ha seducido, dice Eva. La mujer me ha ofrecido el fruto, y yo he comido de él, dice Adán, y el triple desenfrenado apetito desde entonces tiene entre sus garras los 3 reinos del hombre. Solo la gracia logra aflojar la presa de este monstruo despiadado. Y si vive, si está vivísima, si la voluntad del Hijo fiel la mantiene cada vez más viva, llega incluso a estrangular al monstruo. Ya no habrá nada que temer, ni a los tiranos internos, o sea, la carne y las pasiones, ni a los tiranos externos, el mundo y los que en el mundo tienen poder, ni a las persecuciones, ni a la muerte. Es como dice el apóstol Pablo: nada de esto yo temo, y no considero ya mía mi vida con tal de cumplir mi misión
y llevar a cabo el ministerio recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estás muy cansada, pero ten paciencia todavía durante un poco. Es la víspera del Corpus Christi. Podría hablarte de la Eucaristía y de los santos que se hicieron apóstoles de su culto, del mismo modo que te he hablado de los santos que fueron apóstoles del Sagrado Corazón. Pero quiero referirme a otra cosa y a una categoría de adoradores de mi cuerpo, que son los precursores del culto al mismo, los pastores. Ellos son los primeros adoradores de mi cuerpo de Verbo hecho hombre. Una vez te dije, y esto mismo lo dice también mi iglesia, que los santos inocentes son los protomártires de Cristo. Ahora te digo que los pastores son los primeros adoradores del cuerpo de Dios. En ellos se encuentran todos los requisitos que se necesitan para ser adoradores del cuerpo mío, para ser almas eucarísticas. Fe segura. Ellos creen pronta y ciegamente en el ángel. Generosidad. Dan todo lo que poseen a su Señor. Humildad. Se acercan a otros más pobres que ellos humanamente, con una modestia de actos que hace que no se sientan rebajados y se profesan siervos de ellos. Deseo lo que no pueden dar por sí mismos, se las ingenian para procurarlo con apostolado y esfuerzo. Prontitud de obediencia. María desea que sea avisado Zacarías, y Elías va enseguida. No lo deja para otro momento. Amor, en fin, no saben irse de ese lugar. Tú dices, dejan allí su corazón. Dices bien, ¿y no habría que comportarse así también con mi sacramento? Otra cosa, está enteramente para ti. Observa a quién se revela el ángel en primer lugar y quién es el que merece escuchar las efusiones del ánimo de María. Leví, el niño, a quien tiene alma de niño, Dios se le manifiesta y le muestra sus misterios y permite que escuche las palabras divinas y de María. Y quien tiene alma de niño, tiene también la santa intrepidez de Leví y dice, déjame besar el vestido de Jesús. Se lo dice a María, porque es siempre María la que os da a Jesús. Ella es la portadora de la Eucaristía. Ella es el sagrario vivo. Quien va a María me encuentra a mí. Quien me pide a ella, de ella me recibe. La sonrisa de mi madre cuando una criatura le dice, dame a tu Jesús para que yo le ame, tan feliz se siente, hace que el color del cielo se cambie en un esplendor más vivo de júbilo. Dile pues, déjame besar el vestido de Jesús, déjame besar sus llagas, atrévete incluso a más. Di, déjame reclinar mi cabeza en el corazón de tu Jesús para sentirme así bienaventurada. Ven, descansa, como Jesús en la cuna, entre José y María. Este podcast es tomado de la obra El Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta.